El sesgo o error de término de error que se origina por simultaneidad tiene que ver con que en el término de error existe información que podríamos extraer de ese término de error. Y en ese caso, al controlarlo, incorporarlo dentro de los regresores, acabaríamos con este problema de simultaneidad. Existen otras características u otras condiciones que también pueden afectar el término de error, que no necesariamente son simultaneidad, y son, por ejemplo, variables omitidas. Este es el caso de datos panel. Entonces, bien, lo que quiero hacer hoy es como terminar variables instrumentales y engarzarlo un poquito con el concepto de datos panel y cómo es que estos dos problemas en realidad tienen una relación significativa o amplia en el sentido teórico. Es decir, ambos son problemas de omisión de información relevante que está contenida en el término de error. Bien, ahora, entonces, no sé si ya todos tienen abierto el notebook que vamos a trabajar hoy. Si alguien tiene problemas para descargarlo, por favor díganme. Bueno, okay. Si no tenemos problemas para descargarlo, entonces empecemos. Bien. Bien, entonces voy a empezar, como siempre, importando las librerías o las bibliotecas, perdón, con las que vamos a trabajar. En este caso voy a necesitar una nueva biblioteca que probablemente no tienen instalada, que se llama Linear Model. Pues lo primero que les pediría es que le quitaran a esta instrucción, la instrucción 1, el signo de gato, y corrieran esa instrucción. Yo ya no la voy a correr, puesto que ya instalé la librería, entonces para mí no tendría sentido. Entonces, yo a ustedes les pido que ejecuten esa línea, con el gato, lo ejecuten, se va a tardar unos 30 segundos en descargar el proceso. Entonces, digamos, tomemos unos 30 segundos en que se descargan sus datos. En tanto, les quiero comentar que voy a trabajar entonces con esta nueva librería. Esta nueva librería tiene incorporadas muchas técnicas adicionales. Eh, por ejemplo, tiene variables instrumentales, entre una de ellas, tiene un procedimiento de variables instrumentales a través de métodos en el estado de momentos, tiene también procedimientos para datos planos. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tenga problemas para descargarla o vamos bien. Ahora, lo que voy a hacer en este momento es, una vez que se ha descargado la librería de Linear Model, que está instalada en su máquina, entonces voy a importar las siguientes librerías, que son NumPy, Matplotlib, Pandas, StatModels para el caso de regresores lineales, y quiero Linear Model. ¿Sí? De Linear Model quiero que entre al objeto que se llama ID, y dentro de ID quiero que me traiga ID, esta técnica que es mínimos cuadrados no recuerdo exactamente, estos mínimos cuadrados en dos etapas, este es instrumentales por metro de momentos, y estas dos ya las olvidé el nombre, pero bueno, si lo recuerdo ahorita les digo de qué se trata. Bien, ahora, entonces ejecutamos entonces esta instrucción, ejecuta las librerías y les va a aparecer que tiene un error aquí. Pero bueno, no pasa nada, en realidad solo es un warning y podrían trabajar sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez dicho eso, entonces quiero recordar un poquito el concepto de endogeneidad. De endogeneidad resulta del problema de simultaneidad, en este caso concreto que estamos analizando. Tenemos un problema en el que no sabemos cuál de las dos variables explica a la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de resolver ese problema y lo vamos a resolver a través de variables instrumentales. Bien, entonces voy a empezar con la importación de la información en MakeTable 1, que es esto.
Entonces, la información que estamos trabajando es información de países, el nombre del país, el índice de protección de los derechos de propiedad, que está expresado aquí, y otras variables. Entonces, solamente para acordar, ¿en qué consiste el procedimiento de variables instrumentales? Bien, variables instrumentales consiste en tomar uno de los regresores que es endógeno y tratar de estimarlo. Bien, lo que voy a hacer entonces es retomar el estimador de variables instrumentales, que es el beta de variables instrumentales de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia que tiene este beta con el beta tradicional de mínimos cuadrados ordinarios es que incorpora un componente que es X gorrito, que es X estimado. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es tomar la matriz X, que puede contener tanto regresores endógenos como exógenos, y la voy a estimar con un conjunto de instrumentos. Una vez que estimo la nueva variable X, entonces la incorporo dentro de la regresión, y lo que tengo aquí, por ejemplo, en este primer componente, es básicamente lo que señala lo que está aquí adentro del signo de inverso, quiere decir que es la proyección de la información que ha sido instrumentada sobre la información que tiene problemas de endogeneidad. Entonces, la correlación que guarda en ambas matrices es lo que va a quedar presente en el estimador. Asimismo, voy a proyectar el vector que quiero explicar sobre la matriz que he estimado a través de los instrumentos, y toda esta información es la que va a determinar el nuevo parámetro de variables instrumentales. Entonces, aquí hay una gran diferencia, porque básicamente lo que estamos haciendo es tomar la información, digamos, que no puede ser endógena, puesto que hemos utilizado instrumentos exógenos para construir esta nueva matriz. Bien. Ahora, entonces, los instrumentos, en el caso del método de variables instrumentales en dos etapas, los instrumentos pueden ser al menos del mismo tamaño que X. Si tenemos en X K variables, en Z como instrumentos podemos tener hasta K instrumentos. Entonces, esto no está limitado ya a un nivel, a un solo instrumento. En el ejemplo que yo voy a ver hoy, es solamente para un instrumento, pero en general se puede utilizar para muchos instrumentos. Entonces, básicamente lo que les narré es esto, tomo la matriz X, tomo los instrumentos, estimo esta nueva matriz X que resulta de este procedimiento, que básicamente es tomar la matriz X, proyectarla sobre los instrumentos y encontrar toda la correlación que guarda con esta matriz y guardarla en ella. Luego de eso, básicamente, la primera etapa va a ser esta estimación, es decir, como primera etapa, por eso se llama mínimos cuadrados en dos etapas. La primera etapa consiste en encontrar una estimación para X. Luego, la segunda etapa consiste entonces en encontrar una estimación para beta. ¿Sí? Bien, entonces, este es, digamos, que el estimador para variables instrumentales. Existe un estimador que es, digamos, más generalizado en un sentido amplio, que se llama estimador por método generalizado de momentos, y si se dan cuenta, es muy parecido al de variables instrumentales que está aquí arriba, con la diferencia de que este estimador tiene una matriz W aquí en medio. Esta matriz W controla características como, por ejemplo, heteroselasticidad u otro tipo de restricciones que puede contener nuestro modelo. Generalizado en el sentido de que no supone una estructura simplemente lineal de la regresión, sino que puede asumir también estructuras no lineales o estructuras que no son homocelásticas, sino que tienen algún grado de heteroselasticidad. Bien, entonces regresamos a nuestro ejemplo. Bien, voy a tomar el data frame que importé arriba, le voy a borrar los NA solamente para aquellas columnas que son estas dos, y
y voy a crear tres variables, una que es el vector X, el vector Y los deltas. Luego, ahora vamos a ilustrar la relación entre las variables. Bien, voy a utilizar un estilo de gráfico Seaborn. Voy a hacer un gráfico que va a ser del tipo scatter, con XY y con este marcador que va a estar vacío. Entonces, para cada elemento para cada uno de los elementos en el label, quiero que coloque eso en la posición donde estaría el marcador. Eso lo hago a través de esta instrucción. Y luego agrego una línea de tendencia con esta instrucción. Es algo que hice la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo tengo el logaritmo de mortalidad de los primeros colonizadores, que es esta variable, y tengo el riesgo de expropiación de las economías. Entonces, lo que voy a hacer es graficarlo. De esta manera, lo que trato de ilustrar es cuál es la relación que guarda el logaritmo de la mortalidad de los colonizadores con el riesgo de expropiación de 1900, el promedio de 1985 a 1995. Entonces, mi problema era que esta variable, el riesgo de expropiación, era endógena con el PIB o con el desempeño económico. Lo que estoy proponiendo es utilizar, como dicen los autores, un instrumento que no esté correlacionado con el término de error, es decir, que no sea endógeno, pero que sí esté correlacionado con la variable que quiero implementar. El instrumento que proponen los autores es el logaritmo de mortalidad de los primeros colonizadores, porque dicen que determinó las instituciones originarias, las instituciones originarias determinaron las instituciones actuales, y las instituciones actuales se pueden interpretar como la protección que genera el Estado a la expropiación. Entonces, esa es la lógica que siguen, entonces utilizan este como instrumento y ven que la relación que guardan es negativa. Entonces, este es uno de esos casos en los que el instrumento no necesariamente está correlacionado de forma positiva con la variable. Los instrumentos pueden estar correlacionados positiva o negativamente con la variable que queremos instrumentar. Las únicas dos características que tiene que cumplir es que tenga correlación, la variable instrumentada y el instrumento, y que el instrumento no tenga correlación con el término de error de la ecuación que queremos. Bien, ahora, una vez que tengo esta relación entre la mortalidad de los primeros colonizadores y el riesgo de expropiación, voy a estimar por mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces, la primera etapa va a consistir en, quiero determinar cuál es el valor estimado del riesgo de expropiación en función de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. Este es mi X gorrito. Esto es lo que quiero hacer primero. Entonces, esta es la primera etapa, con esto lo estimo. Mi segunda etapa, entonces, si me voy más abajo, sería entonces ahora sí estimar la función o la variable que quiero explicar, que es el desempeño económico hoy en función de las instituciones o riesgo de expropiación. Pero esta nueva variable ya es una variable estimada. Entonces, vamos a empezar por aquí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Voy a tomar información que está en MakeTable 4. Esta información la voy a guardar como un data frame 4. Y lo que voy a hacer es seleccionar de ese data frame 4, voy a seleccionar aquellos que cumplen con la condición que tienen el valor 1 en la columna base eco. Y lo voy a mostrar aquí. Entonces, tomo toda la tabla y selecciono solamente los que son base eco 1. Si se dan cuenta, aquí todos solo tienen el valor de 1. Entonces, una forma de hacer filtro es esta. ¿Sí? Es un filtro muy sencillo de implementar. Luego, le voy a agregar un término constante. Entonces, al data frame que está aquí arriba, le voy a agregar una columna de puros unos y voy a hacer una regresión. La regresión va a ser un OLS que va a tener el índice de riesgo de expropiación, que va a depender de una constante
y del logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. Y voy a imprimir los resultados. Entonces, lo que está diciendo este cuadro básicamente es lo que habíamos sospechado, que la relación que guardan ambas variables es negativa. Tienen una relación. Ahora, se dan cuenta, son significativos ambos parámetros. El R cuadrado es bajo, quiere decir que probablemente este instrumento probablemente requeriría de más información para poder instrumentar de una forma más eficiente a el índice de riesgo de expropiación. Bien. Parte de la tarea del ejercicio que corresponde esta semana va a tener que ver con cómo incorporar más variables como instrumento. Bien. Ahora, entonces, si uno revisa en la prueba global, que sería la estadística F, uno va a notar que la estadística es estadísticamente significativa, quiere decir que rechazamos la hipótesis de que todas las betas sean estadísticamente igual a cero, por lo tanto está bien. Y una vez que tengo la primera estimación, lo que voy a hacer ahora es predecir el valor que me dicen estos coeficientes para el índice de expropiación. En la segunda etapa, lo que voy a hacer es primero tomar los resultados de la ecuación de arriba, que se llama predict. ¿Sí? Entonces, mi ecuación arriba se llama resultados FS, por First Step. Entonces, resultados FS, quiero que le aplique un predict y que lo guarde en esta columna que se va a llamar predict índice de expropiación y que lo guarde en el data frame 4 como una columna. Lo ejecuto y tengo esto. ¿Sí? Entonces tengo el valor predicho para el índice de expropiación. Noten cómo no están, no son diferentes en ese sentido. Bueno, muy diferentes. Este es el índice de expropiación original que está aquí y este es el estimado. Entonces, el original y el estimado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Es que este ya no está correlacionado con el término de error de la ecuación que me interesa estimar. Entonces, he separado el efecto de endogeneidad y entonces lo que queda es únicamente información ortogonal al término de error. De esta forma, con esta variable, voy a poder hacer ahora un segundo OLS, mi etapa 2, y ahora sí estimar el parámetro que me interesa, que es básicamente el efecto que tienen las instituciones en el desempeño. Eso es, ejecuto esta línea y lo que me queda es este valor. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de la clase pasada, este valor nos había salido, creo que era 0.5, si no mal recuerdo. Cambia significativamente una vez instrumentado. Una vez que lo he instrumentado, entonces el efecto es 0.94. Bien, solamente para recordar, si me regreso al notebook de la clase pasada, entonces lo que tengo es que ese efecto, cuando no controlo por endogeneidad, me sale un valor de 0.53 y un término constante de 4.62. Ahora que he controlado por endogeneidad, la constante es más pequeña y el efecto de las instituciones es mayor. ¿Sí? El R cuadrado disminuyó porque ahora es 0.47 y en las regresiones anteriores era 0.61. ¿Qué es lo que puede significar? Puede significar que entonces, por haber instrumentado, lo que estoy generando ahora es que estoy perdiendo información relevante. Entonces, necesito o incorporar nuevas variables o mejorar mi estimación de la variable que estoy instrumentando. Bien, ahora, ¿cómo resuelvo este problema de un solo paso? Bien, hay una forma de hacerlo. En Python, la función es la IB2S, que es esta que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer es una estimación de mínimos cuadrados en dos etapas a través de un solo
a través de un solo comando. ¿Sí? Entonces, el comando siempre es muy sencillo. Es variables instrumentales con una variable dependiente que será el logaritmo de 1995, el logaritmo del PIB. Ahora bien, la exógena es una constante. ¿Por qué? Porque mi ecuación en este momento solo tiene como exógena una constante. La endógena es el índice de protección o el índice de protección a los riesgos de expropiación, y mis instrumentos son esta ecuación. Lo que estoy haciendo aquí entonces es, todo este componente hasta acá es solamente darle información a la función sobre cómo estimar. Necesito saber quién es la variable dependiente, necesito saber quiénes son las exógenas, quiénes son las endógenas y quiénes son los instrumentos. Como regla, como les he dicho, eh, los instrumentos tienen que ser al menos, los instrumentos no pueden ser un número mayor a aquella variable, perdón, las variables endógenas no pueden ser mayor a aquel número. Bien, luego de eso, ajusto y ya, imprimo los resultados. Le doy fit, imprimo los resultados. De hecho, esta instrucción no es necesaria. Si quieren la podrían quitar y no pasaría nada. Entonces, le damos run, y lo que tengo ahora es una estimación de una sola vez, estimé por mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay un tema, aquí hay un tema que quiero que les quede bien claro. La estimación de mínimos cuadrados en dos esta última instrucción que yo realicé, es la forma más sencilla para llegar al resultado. No obstante, como práctica común de cuando uno analiza un método de variables instrumentales, se requiere de reportar la primera y la segunda etapa. Este cuadro que estoy mostrando aquí únicamente reporta la segunda etapa, no reporta la primera. Entonces, una convención es utilizar un procedimiento de estimación más como el que tengo aquí arriba, que es hacer primero una regresión para la primera etapa y luego una regresión para la segunda etapa, porque de esta manera tú le estás dando al lector la posibilidad de entender si estimaste mal algo. Es decir, por ejemplo, pudo haber pasado que la variable que utilicé como instrumento en realidad no tuviera ningún efecto sobre la variable que estoy instrumentando. Es decir, por ejemplo, que aquí me saliera un coeficiente, pero que fuera estadísticamente cero. Entonces, en ese caso, uno tendría que desechar el instrumento. Tendría que utilizar alguna otra variable como instrumento, porque en realidad no estás instrumentando nada. ¿Sí? Bien, esa es la razón por la que se suele reportar ambos etapas. Bien, ¿dudas hasta aquí? Con esto básicamente cerraría variables instrumentales. Yo tengo una duda. Si la endogeneidad solamente se presenta en una variable y tienes más regresoras a fuerzas, ¿le tienes que aplicar el método a toda la matriz de variables de efectos fijos, a toda la matriz de regresoras? Sí, bueno, no es que a fuerza se lo tengas que aplicar. En realidad no se lo estás aplicando porque cuando tú utilizas el método de variables instrumentales, lo que estás haciendo es tomar toda la correlación de la variable que quieres instrumentar y la correlacionas con los instrumentos. Eh, para ser más claro, imagínate que quieres incorporar más regresores, ¿no? Me imagino que esa es la duda, ¿no? Aquí quieres agregar Sí. otra, ¿no? Podemos agregarlo y lo ilustramos, por ejemplo. Vamos a agregar, eh, ¿cuál será bueno? Asia. No, vamos a agregar la latitud. Entonces, si tú agregas la latitud aquí, ¿cuántos instrumentos crees que necesitarías tener? Dos. ¿Bastaría con ese? Otro al menos, ¿no? ¿Y quién Ajá. sería el otro instrumento? La misma latitud. Ajá. Entonces,
Cuando tú correlaciones la matriz de instrumentos con la matriz de regresores endógenos, estas dos variables van a tratar de instrumentar a esta. Pero cuando estas dos variables traten de instrumentar a esta, ¿cuál es la única que va a salir relevante o cuál es la única que va a tener correlación? De hecho, correlación La perfecta. misma, Solamente. ella misma. Entonces, sí, pues mi respuesta es, digamos, como definición lo tienes que poner, pero los instrumentos, entonces, digamos que las correlaciones se ajustan conforme las variables se van repitiendo. A ver, Ok. ejecutemos esto. Uy, tengo un error aquí, déjame ver. Déjame quitar una de estas. No, pero endógeno. Déjame quitar esto. Así. ¿Por qué no quiere? Ahorita checo, pero voy a hacer más Creo que fácil. es porque está en el data frame 4 no está esa variable, creo que es por eso. Es una buena observación. Sí, sí. Ah, no, No, sí. sí está, no. Sí está. Sí, sí está. Pero no No, me pero respondí. sí, ya Pero con sí, eso ya sí, me quedó. ya Sí, te quedó claro. Sí, va, perfecto. sí. Buenísimo. Buenísimo. Sí. Esa es la idea. Sí, déjame ver, creo que tenía por aquí otra pregunta. Sí, sí se está grabando la clase. Las voy a subir hoy. Hoy sí prometo subirlas. Hoy sí queda. En algún momento del día, hoy ya quedan arriba y ya para que puedan consultar lo que estamos viendo. ¿Vale? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué en este método la R cuadrada es aún menor que cuando lo hacemos nosotros como con los dos pasos? Bueno, eh, es una buena pregunta porque si te das cuenta, lo que estamos haciendo ahora es crear una nueva matriz de regresores. La nueva matriz de regresores. Me voy a regresar hacia arriba. Cuando tú haces las dos etapas de forma separada, primero una etapa y luego la segunda, entonces primero estimas, digamos, a X gorrito. Y entonces luego le incorporas en la segunda etapa. Cuando le incorporas aquí, incorporas a X gorrito, digamos, de alguna manera, y el R cuadrado lo calculas con ¿con cuál de estas dos matrices crees que lo calculas? Porque si te das cuenta, si tú revisas mi estimador de mínimos cuadrados, mi estimador de R cuadrado de mínimos cuadrados ordinarios, será la información que se genera por la regresión sobre la variabilidad total. Entonces, lo que está pasando es que depende cómo el software lo tenga especificado, puede ser que esté ocupando para calcular el R cuadrado, esté ocupando solamente a X gorrito o solamente a X. Ese es el problema que está generando. Yo sospecho que lo que está haciendo para calcular el R cuadrado es solo toma X gorrito. Entonces, ese tiene menos información capturada que X como tal. Nosotros, cuando calculamos las etapas por separado, sí estamos forzando a que el R cuadrado se calcule primero en este caso, con la X y en este caso segundo con la X estimada completa. No sé si me explico, o sea, ocurre una pequeña pérdida de información, por decirlo de alguna manera. Déjame ver si lo puedo expresar de otra manera. Ah, no se me ocurre cómo expresarlo de otra manera. Bueno, pero más o menos entiendo la idea. Ok, perfecto. Gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? Vale, bien. Entonces, ¿qué es lo que acabo de ver hoy? Es un ejemplo de variables instrumentales. La idea es utilizar, mi problema es
El análisis de regresión convencional tiene un problema porque porque el término de error está correlacionado con los regresores, no es ortogonal, y eso ocurre por muchas razones. Si se acuerdan, yo eso lo expresé como, eran tres casos. Uno es porque hay información relevante omitida, pues el término de error está correlacionado con las variables exógenas, porque hay información relevante omitida, y eso se puede solucionar incorporando a las nuevas variables, para quitarle al error información relevante y entonces hacerlo ortogonal. Esa es la forma más sencilla. Segundo problema es cuando tiene simultaneidad. Cuando uno de los regresores es endógeno con la variable que quieres estimar. ¿Cómo lo solucionas? Con variables experimentales. Hay un tercer caso, que es, ¿qué pasa cuando hay información contenida en el término de error, que está correlacionada con los regresores, pero que no se asocia con información endógena y sí se asocia con información relevante, pero que no se puede incorporar con nuevas variables que tú puedas construir o que tú puedas encontrar en otras fuentes? Este tipo de problemas, uno de esos casos es datos panel. ¿Sí? Entonces, vamos a ver datos panel y quiero platicar de qué se trata. ¿Sí? Entonces, creo que esta presentación todavía no está arriba, pero cuando termine la clase la subo. ¿Sí? Entonces, creo que las notas ya tienen, de hecho, un poco de teoría de datos panel, pero si no, ahorita lo checo. Bien, modelo de datos panel. Entonces, vamos a empezar un poquitito con de qué se trata datos panel. Entonces, datos panel siempre son un conjunto de datos longitudinales o conjunto de datos panel. Ustedes lo van a encontrar en la literatura de las dos formas, datos longitudinales o conjunto de datos panel como sinónimos. Y se trata de un set de datos que tiene múltiples observaciones para un número de datos de unidades de sección cruzada. Por ejemplo, tienen personas, que es, digamos que IDs de personas, y los IDs de personas son las unidades de sección cruzada. Y le agregan otra dimensión. La otra dimensión, lo convencional o lo más común es tiempo, ¿sí? Pero no necesariamente es tiempo, puede ser tiempo la otra dimensión. La otra dimensión puede ser ubicación geográfica. ¿Qué pasa cuando los individuos se van cambiando si ustedes siguen a un mismo individuo a lo largo, no sé, de dónde ha vivido? La otra dimensión es ubicación geográfica. Si ustedes siguen a un individuo, por ejemplo, a través de diferentes actividades que hace, entonces la otra dimensión es las actividades que hace. ¿Sí? Entonces tienen al individuo en sección cruzada y la otra dimensión puede ser tiempo o cualquier otra característica. Bien, en adelante voy a decir que este individuo de sección cruzada es un grupo. ¿Sí? Cuando yo diga grupo, me estoy refiriendo a los individuos que estoy analizando. ¿Vale? ¿Dudas con el planteamiento de qué es un panel? No, ninguna. Bueno, perfecto. Ahora, la motivación principal del concepto de datos panel es este sesgo por información relevante que les decía. Está contenida en el término de error. Este término de error, esta información está relacionada con básicamente con dos cosas. Uno, con información que no cambia a través del tiempo. Por ejemplo, si es que no cambia a través de la segunda dimensión, por ejemplo, en este caso el tiempo, y que está capturada en el término de error. A este tipo de error o sesgo por información relevante se le conoce como efecto físico. Vamos a pensarlo así. Si ustedes tienen un conjunto de individuos, ese conjunto de individuos, si ustedes lo siguieran a través del tiempo, habría información de ellos que no cambia a lo largo del tiempo. Ahora bien, como no cambia a lo largo del tiempo esa información, a eso se le llama efecto físico. ¿Qué cosa, por ejemplo, no cambia a lo largo del tiempo?
de los individuos. Etnia, por ejemplo, sexo o alguna otra característica. Bueno, es difícil pensarlo, pero habría otras características como, estoy pensando, que se me ocurren muy pocas para los individuos. Pero para los países, cuando ustedes, es más fácil cuando los ven ustedes por países. Ustedes tuvieron un panel de datos de países, hay información que no cambia a lo largo del tiempo. Y esa información que no cambia a lo largo del tiempo está capturada en un concepto que se llama efecto. ¿Sí? Entonces, el sesgo se puede descomponer entonces en al menos una categoría que le voy a denominar hasta este momento efecto. A ver, tengo una pregunta. Ok, tengo una pregunta, dice, ¿por qué si estamos verificando posible endogeneidad, seguimos utilizando un modelo de una sola ecuación y no un sistema de ecuaciones? Una muy buena pregunta. De hecho, lo que sigue después de esto es sistemas de ecuaciones. Entonces, yo como les puse en el curso fue primero variables instrumentales, luego sistema de ecuaciones y ahorita panel. Digamos que la parte teórica. Lo que voy a hacer ahora es cambiar la narrativa porque creo que es más intuitivo hacerlo así, que es variables instrumentales, luego voy a utilizar panel, y luego de panel voy a fusionar todo esto en un concepto que ahora sí es sistemas de ecuaciones. Y en sistemas de ecuaciones vamos a ver otra forma de solucionar el problema de homogeneidad, que es a través de sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica que quiero seguir. Un poquito te me estás adelantando, pero básicamente esto que estás planteando es lo que veríamos el siguiente jueves. Como más o menos el siguiente jueves veríamos un ejemplo de sistemas de ecuaciones para ver el problema de simultaneidad, cómo solucionarlo a través de un modelo de dos ecuaciones. Bien, entonces, bien, ahora, entonces, efecto fijo es este concepto que no cambia a través del tiempo. Pero también existe otro efecto que está contenido en términos de error, que es aleatorio. Es decir, que es información que sí cambia a través del tiempo, pero que solo está correlacionada para ese individuo. ¿Sí? Y no está correlacionada con los demás individuos, pero es aleatorio. ¿Sí? Es como una especie de término de error para el individuo, para el grupo. Pero ese término de error no está correlacionado con los demás grupos. Entonces, noten la diferencia. Uno es, efecto fijo es información del individuo que no cambia a través de la segunda dimensión, que la mayoría de las veces es tiempo. Y el otro es un término de error, una parte del término de error, que sí, que sí cambia a través del tiempo, pero que solo le corresponde al individuo. Por eso, en ocasiones, ustedes van a encontrar que al efecto fijo se le conoce como efectos individuales, es propio de nuestro individuo, y el efecto aleatorio simplemente como efecto aleatorio. Entonces, digamos, son los dos conceptos, efectos fijos y efectos aleatorios, tienen que ver con el sesgo de la omisión, el sesgo de información relevante, de omisión de información relevante. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo es el modelo entonces ahora? Voy a introducir un poquitito de notación. Esta es la notación nueva que quiero que pues ahora, para cada uno de los grupos de individuos, o grupos o individuos que van desde i igual a 1 hasta n, tenemos m observaciones que corresponden a la segunda dimensión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a tener la variable dependiente, y, cuando yo diga y, va a ser igual a un vector que va a tener m entradas. Cada una de las entradas va a ser el valor de la variable del individuo i, pero que corresponda con, por ejemplo, si m fuera tiempo, entonces corresponda con el periodo 1, 2, 3, hasta el periodo m, para el mismo individuo. Entonces, de forma similar, entonces voy a tener unas variables exógenas que van a ser xy. Y xy, entonces voy a tener
Bueno, aquí tengo un error. Esto debería ser K. Voy a tener K variables independientes que van a estar indexadas por I igual a 1, 2, 3 hasta M, 1, 2, 3 hasta M, y entonces va a ser la variable 1, la variable 2, la variable 3, y aquí es un error, y es variable K. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, para cada individuo entonces tengo M observaciones y K variables. La misma lógica, simplemente que ahora cada individuo, esto es como si fuera un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Por eso es que este es panel, en estricto sentido, panel es un caso particular de sistema de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones, esto lo puedo ver como sistema de ecuaciones porque es una ecuación para el individuo I en el momento 1, una ecuación para el individuo I en el momento 2, y así me voy. Para cada momento significaría, entonces aquí tendría M ecuaciones. Eso es lo que estoy diciendo. Bien, entonces mi modelo quedará de la siguiente manera. Entonces, voy a tener la variable Y, que depende de las variables X, por un conjunto de parámetros beta, más un término de error. Igual que una regresión sencilla, simplemente que ahora lo que tengo es que cada entrada es como si fuera una ecuación. Y tengo entonces, bueno, sí me equivoqué, también esto es Y, donde lo único que voy a pedir es que la variable X sea ortogonal al término de error. ¿Sí? Entonces, mi única característica en este momento es cada término de error, Y, es ortogonal a la matriz X. Entonces, estoy asumiendo que no hay endogeneidad. ¿Sí? Ahora, de esta forma voy a decir que X tiene regresores exógenos y voy a suponer que cada uno de los elementos aquí, cada uno de los E y M, se puede descomponer de esta manera, donde alfa I, si ustedes lo ven, alfa I entonces no cambia a través de la dimensión que estoy indexando con M. Entonces, alfa I va a ser lo que yo voy a denominar como efecto fijo. Entonces, noten esto, del término de error, que tiene sesgo de información relevante, ahora lo voy a poder descomponer en dos componentes. Uno que es un efecto fijo, un componente de la información que está contenida en término de error, que no puede ser capturada por las variables que incorporé en la regresión, que lo puedo separar del término de error y que solo corresponde al individuo. Ese componente es un efecto fijo y que entonces lo estoy separando y estoy dejando como eta y m al componente que sí es puramente error. Entonces, lo que estoy haciendo entonces es que del primer componente, alfa i, que se le conoce como componente de los errores, que es común entre todos los errores, a este se le conoce como efecto individual o heterogeneidad individual o efecto fijo. Ahora mi especificación va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar como Y, que va a depender de una matriz de regresores por beta y de un componente alfa, que este componente en realidad es alfa i y que va a ser una constante a lo largo de todo el componente, que voy a denominar como alfa i. Y un término de error que va a ser este componente. Lo único que voy a pedir es que el término de error sea ortogonal a la matriz X y que el efecto fijo sea ortogonal al término a la matriz X y que ese término de error también sea ortogonal a los componentes X. Bien, ¿dudas con el concepto de efecto fijo? Ok, bien. En realidad esa es la parte que quería exponer ahorita. Lo que voy a hacer la siguiente clase es implementar un modelo panel de efectos fijos. ¿Sí?
Entonces, lo que sigue ahora es pensar cómo le hacemos para estimar este tipo de cosas, porque si para cada individuo tengo matrices de este estilo, bueno, vectores y matrices de este estilo, entonces en realidad un Y completo lo que va a tener es apilados cada uno de los elementos Y. Y la matriz X igual va a tener apilados cada uno de los elementos X. Y las betas son lo único que van a quedar constantes, más un componente alfa en el caso de que tenga efectos fijos y un término beta, básicamente. O sea, el alfa es como el residuo es constante a lo largo de la sección cruzada. Sí. Es como una, más bien yo lo vería así, es como una constante a lo largo de los individuos y de la sección cruzada. Ahora bien, fíjate, es una constante solamente en la sección cruzada, pero no es una constante a lo largo de la segunda dimensión. Entonces, lo que tú vas a tener es una constante que está para todo el sistema. Tú podrías tener un beta cero para todo el sistema y vas a tener un alfa i para cada uno de los elementos. Por eso se le conoce como beta. Ok, Si tú lo piensas en forma matricial, lo que vas a tener es como si hicieras una regresión con una constante más dummies más otras variables. Y las dummies, que solo toman el valor de 1 para cada uno de los individuos, están controlando las características específicas de ese individuo. Digamos que en términos de estimación es muy sencillo hacer esta estimación porque es mínimos cuadrados, solamente hay que acomodar la matriz de una forma que sea fácilmente estimable. ok. ¿Vale? ¿Más dudas, muchachos? Ok, perfecto. Bien, con esto termino la clase de hoy. No sé si tengan alguna otra duda, sobre todo con la tarea. Porque Yo de la tarea,